veces afuera lo que hacen es, no, pues es que tú te encierras nada más en la Biblia, en lo que sabes, pero hay que demostrar que como cristianos podemos tener más conocimiento. A pesar de que nuestra fe está principalmente y únicamente fundada en Jesucristo y en su palabra, pues demostrar que pues nosotros pues, le echamos ahí las ganitas, ¿sí o no? Cuando están hablando con alguien, a lo mejor con conocimientos académicos o cosas así que se sienten como que más arriba, ¿qué es la excusa que más les han dado? A ver, alguien que me quiera apoyar. Sí, ajá, cuando hablan de Dios que le dicen, no, pues empezamos a hablar del evangelio y te invitamos tal día o algo así. ¿Y qué es lo primero que hacen como excusa? Ajá. Sí, son unas de tantas. Estoy bien ocupadísimo. No, es que ese domingo tengo precisamente, no, pues bien ocupado y tengo que ver la tele y cosas así. Otra de las excusas que yo he escuchado, bueno, aparte de otras, dice aquí la escribí. A ver, sí. Exacto, es una de las que más eh, como que no sé si como decirlo como escudo que ponen, que luego no, pues a ver demuéstrame su existencia, a ver muéstrame con bases científicas, con bases con hechos y demostraciones que lo que tú me predicas es verdad. Y pues precisamente aquí yo escribí que dice, yo no me quiero arraigar a una religión como tú, porque te prohíben cosas, porque te lavan el cerebro, además es algo, ahora sí que perdonen la palabra, para ignorantes. Recorcholis. Sí, no, dicen. Pues yo bueno, no les digo, pero lo pienso. Bueno, hay al menos un 90% de lo que dices que es mentira. Creo que el único 10% es que la parte donde dicen yo no quiero. Tristemente creo que es la única parte que es verdad para ellos. Algo que he llegado a mencionar aquí es cuando me toca iniciar o en intermedio en la Cena del Señor, es que nosotros como cristianos, al conocer la verdad, ya somos más inteligentes, y no lo digo con vanidad o con orgullo. Nosotros ya conocemos la verdad, una verdad que ellos desconocen y se niegan a veces a conocer. Entonces eso nos hace más inteligentes y nos quita la ignorancia del mundo. Me perdí, a ver, ahí voy. Ok, ¿por qué lo menciono? Por los siguientes dos puntos. ¿Me pueden apoyar con Santiago 1.5, por favor? Esto de aquí es nada más como el calentamiento, la introducción. Ahorita vamos a entrar en el tema y se les digo cómo se llama. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de inteligencia, y allí claramente podemos ver que no es por nuestros esfuerzos. Nosotros al pedirlo a Dios, Él nos da ahora sí que la iluminación, ya sea por medio de algún hermano, por medio de la investigación, pero nos abre los ojos, Él nos da esa sabiduría. También en el segundo punto, conocemos la verdad absoluta, conocemos la historia del pueblo de Dios, de la iglesia, verdades sobre todo la verdad de Jesucristo, de su sacrificio, de su amor y sobre todo lo que nos da sentido y valor a nuestras vidas. Santiago 1.18, por favor. Nada más es para el arranque, ahorita entramos en temas más. A ver, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí Él nos... ¿Puse bien? Ah, sí. Él nos, como creaciones suyas, nos revela todas las verdades. Ahora sí, regresando a esa palabra que pues suena un tanto pues fuerte, que nos dicen, no, pues es que son bien ignorantes, ustedes nada más en lo que les dicen, su fe ciega. Pues precisamente aquí
Algo como cristianos que he notado en cada uno de nosotros como hermanos y como un miembro de la iglesia es que siempre tratamos de superarnos, siempre buscamos el aprender más, el hacer más, y nosotros tenemos un secreto para hacerlo. Como individuos, a lo mejor yo puedo conocer, por ejemplo, algo de matemáticas, Valeria de historia, Hiram conoce de música y cosas, y así todos tienen ciertas áreas específicas en las cuales tienen un gran conocimiento como individuos. A lo mejor a mí me falla, por ejemplo, la escritura, me falla el hablar en público, por ejemplo, a otros se les facilita, pero lo importante aquí es que como iglesia somos un organismo, somos algo, o en este caso un cuerpo, que se complementa para la perfección. Entonces ahí es nuestro secreto que conforme a la palabra de Dios, conforme a la iglesia, nos perfeccionamos unos a otros. Bien, ese fue como la introducción para entrar así que en calorcito. Y aquí, pues, bueno, de aquí puse como una advertencia antes de empezar. Al comparar, ellos comparan mucho la Biblia con los libros científicos. Dicen, no, pues la Biblia es de tal, ahí no me pueden demostrar nada. Pues sí, o sea, la Biblia es un manual que nos sirve a nosotros en nuestra vida, no es un libro de ciencia. A pesar de que sí tiene indicios, no está enfocado en la ciencia, en demostrar cosas del universo, por ejemplo. Entonces aquí quiero hacer esta aclaración. La ciencia no es teísta ni ateísta, simplemente es ciencia. Así como la Biblia se enfoca a mostrarnos a nosotros a Dios, su verdad y su naturaleza, la ciencia se enfoca nada más en ciertos aspectos de la física, por ejemplo, de la matemática, ya sea todo lo que aplique el método científico. Y bueno, aquí puse algo para ilustrar lo que es la ciencia, para que quede un poquito más claro. La ciencia la podemos imaginar como un cuchillo o una navaja, que una persona que se dedica, por ejemplo, a la cocina, la utiliza para, pues, precisamente para preparar alimentos, para cortar verduras. Una persona que se dedique, por ejemplo, a la construcción, para tallar madera, por ejemplo, para marcar cosas. Y así, o sea, un mismo objeto puede tener distintos usos. En este caso, la ciencia, pues la usan, por ejemplo, en matemáticas, en física. Y bueno, no sé si tengan una pregunta respecto a este ejemplo. Lo que quiero concluir es que ellos nos etiquetan de ignorantes por nuestra fe, cuando en realidad no está peleada la fe con la ciencia. Es decir, si tenemos fe, nos dicen, no, tú tienes fe, no puedes tener ciencia. O ellos tienen ciencia, no pueden tener fe. Lo toman como un grupo ahora sí que separado, cuando en realidad, ya lo mencioné, es una herramienta. Pues podemos utilizarla nosotros como cristianos, como un medio para llegar al fin, que es el Evangelio. Ahora sí, entrando al tema, no lo habían dicho el nombre, se llama azar y fuerza, contrafuerza, perdón. Vamos a estudiarlo de la siguiente manera. El azar y la fuerza mediante otras dos palabras para que vamos a estarlas utilizando. La casualidad y la causalidad. Son dos cosas que a lo mejor suenan un poco iguales, pero tienen ahí una diferencia sutil. La casualidad se refiere a la combinación de circunstancias o cosas que no se pueden predecir, no se tiene control sobre los resultados, como por ejemplo lanzar un dado, una moneda, no sé, ¿a alguien más se le ocurre algo? ¿Perdón? La casualidad. Ajá. Como por ejemplo los números de la lotería, cosas así, cosas que no se pueden predecir. Los sorteos, sí. Cuando rifan los números de la, ¿cómo le llaman aquí a la cundina? A la rifa, ¿verdad? Le llaman. A la tanda, ajá. Es que soy de rancho, perdón. Y los hechos que son de causalidad, su nombre lo dice, tienen una causa detrás. Como por ejemplo, si yo tiendo la cama, pues voy a limpiar. Cosas así que tienen un proceso y conocemos su final. Por ejemplo, si meten
fruta en la licuadora, si meten cosas allí, pues sabemos lo que va a resultar, ¿verdad? Hay todo un licuado. Así es. Bien, a ver, una pregunta. ¿Qué evento es el más estudiado, bueno, uno de los más estudiados en la física, precisamente, en casi toda pues, la historia? El origen del universo, el Big Bang, precisamente cuando pues, los primeros estudiados voltearon al cielo y se preguntaron por qué está eso allí, por qué se mueven así, por qué tiene ese comportamiento. Y precisamente gracias a esto fue que se fueron desarrollando teorías sobre teorías y así llegamos a las ciencias actuales, a las ciencias modernas. Bien, antes de hacerles una pregunta, quiero recordarles esto. La Biblia no enseña ciencia, pero vamos a ver algo importante, que a pesar de no enseñar, durante el tiempo que se ha estudiado la ciencia, hay indicios que revelan, ¿cómo? Ajá, que ha confirmado mucho antes de que la teoría lo mostrara a la luz. Cuando queremos estudiar el universo, por lo común en las clases, pues te dan una clase como de historia, de lo que pasa con Newton y todo el proceso de la gravedad, la luz y ello, hasta que llegan a un personaje que se llama Einstein. ¿Sí han oído de él? Ahí sí más o menos se peina como yo. Bueno, pues él desarrolló una herramienta muy linda en la ciencia que se llama relatividad general. Con ella se describen muchos objetos, no solo del universo, pero su fin fue desarrollado por describir los movimientos del universo. Él lo desarrolló con un pensamiento inicial algo curioso. Él se imaginaba el universo como que si fuera algo eterno, que no tuviera inicio ni final. Entonces él al desarrollar sus cálculos y su teoría, pues lo desarrolló de forma de que el universo siempre estuvo allí, pero pues llegaron a la conclusión que eso estaba mal, que debería tener un inicio. Más adelante vamos a ver, así un spoiler, tipos de existencia, y vamos a recordar esto de aquí. ¿Por qué estaba mal? Por las observaciones. Empezaron a ver que las galaxias precisamente se movían, se alejaban unas de otras, y decían, no, entonces esto de aquí pues no está cierto, no es del todo cierto, porque sí fue de mucha utilidad. ¿Y por qué creen? Vamos a Génesis 1, por favor. ¿Alguien se lo sabe de memoria? En el... Sí. 1:1, sí, perdón, no dije el versículo. Así es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio. Allí, antes de la teoría de la relatividad general, unos, no sé, por ahí si me corrigen, unos como 3.500 años, bueno, muchísimos años, ya se estaba escrito que había un principio. Con eso decían, el universo fue creado de un inicio, no estuvo allí por su propia necesidad, sino que alguien, una fuerza o algo, dio ese chispazo que creó el universo. Sí, entonces es una de las cosas que la verdad me maravillan. Las personas estudian buscando respuestas, buscan el porqué de ciertas cosas. Y un libro que ni siquiera habla de ciencia ya nos habla de un principio. Gloria a Dios. Bien, a ver, aquí déjame ver por qué puse esta notita. Ok. Ya más adelante con la existencia vamos a ver algo de lógica que dice que tiene más lógica o veracidad un universo creado que un universo eterno. Vamos a ver por qué más adelante. Este fue un indicio. Podemos ver otros más en Jeremías 32:17. Dice, en resumen, Él creó los cielos y la tierra.
También en Salmos 33:6 dice: Dios creó los cielos y las estrellas. Déjame ver si es la misma traducción. 33:6. ¿Cómo? Sí, los cielos y todo el ejército de ellos. No me acuerdo la traducción, creo que era Nueva Versión Internacional o traducción viviente. Pero me gustó que especifica que él creó también las estrellas. También tiempo después de la teoría se dieron cuenta pues, que las estrellas tienen una creación, tienen una vida y tienen una muerte. Y pues allí también vemos que ya se le atribuía la creación de las estrellas a Dios. Bueno, toda esta teoría de que el universo tuvo un origen, sí saben cómo se llama, por ahí lo mencionó nuestro hermano Jesse, el Big Bang, que no es ni tan big ni tan bang, pero bueno, esta teoría pues tuvo un problema. Vaya, qué sorpresa. Si nosotros concebimos el universo, pues es inmenso, infinito en nuestra percepción humana. Si nosotros nos vamos atrás en el tiempo, como descubrieron que se está expandiendo, atrás en el tiempo, pues se encogería. Si hacemos esto atrás en el tiempo, llega un momento en el cual la teoría colapsa, ya no puede describir más atrás, pero pues, como somos curiosos queremos saber qué hay más antes, y bueno, la teoría no da más. Entonces se desarrolló un complemento o otra teoría que se llama la expansión inflación anterior a la expansión del universo. Es que me adelanté, pero... no, sí está bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace esta inflación? Que hasta donde llega la teoría del Big Bang, imaginémoslo como, no sé, un disco. Nos dice lo que pasó anterior a esto. Pero ¿qué creen? ¿A qué conclusión llegaron? Que el universo necesitaba de una sustancia, de una fuerza que se denomina un campo escalar o inflatón. No necesitamos entrar tanto en detalles de lo que es un campo ni qué es el inflatón, nada más imaginémoslo como un algo que está allí y es omnipresente. ¿Sí? Entonces, todo esto arregla ciertos problemas de los cuales, les voy a explicar dos, nada más como para que entremos cómo soluciona la inflación a estos problemas. Uno de ellos se le denomina problema de horizonte, lo voy a explicar así como brevemente. Imaginemos que el universo se contrae al tamaño de este cuarto, ¿sí? Pero nosotros como individuos no podemos hablar uno con el otro, no podemos ni vernos, no podemos tocarnos ni hacernos señas. Pero da la casualidad que lo que piensa Yeshua es lo mismo que piensa Yesé, lo que piensa Irán, lo que piensa Misael. Entonces, ¿cómo es esto posible si ni siquiera nos podemos comunicar? Ese se le denomina problema del horizonte. Es como querer hablarnos a ciegas, pero, al final tenemos la misma conclusión. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿a qué se lo atribuyen? ¿A una causa? ¿A una casualidad? Bueno, esta sustancia omnipresente soluciona esto de alguna forma que pues me llevaría mucho tiempo si lo explico, pero nada más quedémonos con la idea de que es la solución. Otro problema es que aparte de estar comunicados sin necesidad de tener, más bien de estar de acuerdo sin necesidad de tener comunicación, es que estamos de acuerdo en la forma, por ejemplo, de la habitación. Tiene 4 paredes, déjenme contarlas, 5 puertas, hay un foco, 2 bocinas, y estamos de acuerdo en todo eso, en toda su forma, en su geometría. A esto se le denomina el problema de ajuste fino. ¿Qué es esto? Imaginémoslo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que hay personas que le saben mover a la mezcladora al momento de tocar. Si voy yo y le muevo, a lo mejor hago allí una mezcla de chilaquiles allí, se escucha bien feo. Pero alguien fue
con su conocimiento, sabiendo cómo moverle, ajustó los volúmenes, ajustó los canales, y nosotros, pues ¿quién ajustó eso en el universo, en la consola del universo? Pues no sabemos, en la ciencia pues, no sabemos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, un parámetro se mueve? Pues el universo colapsaría y no habría vida. Si mueven otro, pues se expandería hasta el infinito y no habría vida de nuevo. Entonces esos ajustes finos que les denominan, pues está interesante. Nosotros como cristianos pues tenemos la fe y creemos en quién hizo ese ajuste. Científicamente pues siguen estudiando. Entonces estos problemas son arreglados mediante déjame ver dónde me queda. Ok, si lo dejamos así, pues son demasiadas casualidades y por eso pensaron en ese campo escalar, esa fuerza omnipresente, la cual da como las pautas para que se creara la vida. Y digo, wow. Científicamente digo, estaba bien chido, pero como cristiano pues yo quiero decir, mi ser de entero exclama, gloria a Dios. Todo esto es porque Dios tiene un plan y como ya nos han mencionado, cada cosa sutil, como el ajuste fino, tiene un porqué. Dios puso las cosas allí para el beneficio, para tiene, se me fue la palabra, afecta unas cosas con otras. Ok. Nuestro hermano Iram lo dice más bonito. Ok, vamos a ver Juan 1:3, por favor. ¿Cuánto tiempo llevo? Creo que voy muy rápido. Es que de los nervios me acelero. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el motor de la vida, y sin Él nada de lo que ha sido hecho no existiría. No existirían las soluciones que, por ejemplo, si el universo se hubiera creado solo, pues no sabemos si se hubiera enfriado, se le llama cuando se expande infinitamente, o colapsaría, no sabemos. Pero nosotros sabemos que por Él fueron hechos todas las cosas. Entonces, aleluya. ¿Cuánto me dijiste que llevo? ¿Como 10 minutos? Chales. ¿Quieren irse temprano? Se supone que eran como 5 minutos por página. Ok. Bueno, podemos ver el video como a mitad de velocidad, ¿verdad? No, todavía no. Ok, recuerdan por ahí la parte que les había mencionado, que es más lógico creer en un universo creado que en un universo eterno. Este tipo de existencias se le denomina contingente y no contingente. La no contingente o necesaria son aquellas que existen por su propia necesidad, o sea, no existen de manera externa, sino que simplemente pues existen, no tienen causa, simplemente existen. Y las contingentes son las cosas creadas ya sea por la necesidad o por algo de alguien, por ejemplo, más comúnmente por las personas. Por ejemplo, un coche, una computadora, el micrófono, las hojas, todo lo creado, así es, por base de nosotros. ¿A qué voy con esto? Bien, les voy a resumir rápidamente, ahora sí que el primer año de matemáticas que te enseñan a demostrar. Cuando quieres demostrar algo, piensas en eso que quieres demostrar y ves que tienes de conocimiento, que se les llaman axiomas, corolarios, etcétera, que son leyes que no necesariamente se necesitan demostrar para los axiomas, por ejemplo. Entonces, un ejemplo claro es, yo quiero demostrar que si voy para allá, pues camino. Entonces es un axioma que pues, cuando lo hago así, camino, ¿verdad? Cosas así, no sé si quede más o menos claro. Claro, para demostrar pues ya hay diversos métodos, pero básicamente es eso. Entonces vamos a ver lo siguiente.
¿Por qué existe algo en lugar de la nada? Para ello vamos a tomar tres puntos, los vamos a tomar como lo que queremos demostrar. El primer punto es, todo lo existente tiene una explicación para su existencia. El segundo es, el universo existe. Y el tercero es, si el universo tiene una explicación para su existencia, eso es Dios. Sí, son cosas que quisiéramos demostrar ahorita nosotros. Entonces, el primer punto, todo lo existente tiene una explicación para su existencia. Vimos dos tipos de existencias ahorita, ¿verdad? Vimos que hay existencias que no necesariamente fueron creadas, las no contingentes, que simplemente existen, como por ejemplo los números, existen allí nomás. Otra cosa sería para nosotros Dios, no es creado, simplemente pues es Dios. Él no tiene ni inicio ni final, no hubo algo antes, porque si hubiera algo antes, quiere decir que hay un Dios más grande y luego otro Dios y otro Dios y otro Dios. Pero nuestro Dios es eterno, omnipresente, omnipotente, sapiente, sapiente iba a decir, omnisciente. Ok. Y la existencia contingente, que nos dice por qué existen las otras cosas, las que utilizamos nosotros, las que se hacen, bueno, yo no hice esto, pero alguien lo hizo y lo estoy utilizando, por la necesidad de que alguien primeramente dijo, estaría padre que tuviera algo que me sostuviera las hojas, estuviera padre que tuviera un aparato que amplificara mi voz, y cosas así. Entonces allí todo lo existente tiene una razón de existir. El segundo punto era, el universo existe. Bueno, eso está bien sencillo, estamos aquí. Entonces no hay mucho que decir, con solo mirar las estrellas, mirarnos unos a otros, queda implícito que existe. Si el universo tiene una explicación para su existencia, eso es Dios. Ahí es el punto más complejo. Bien, voy a leer esta parte de aquí, se me olvidó anotar el nombre de quien lo dijo, o sí lo apunté. No, bueno, se los debo. Perdón si lo ven. Si el universo tiene una causa para su existencia, esa causa no debe formar parte del universo. No debe ser material, es decir, fuera de nuestro espacio-tiempo. Entonces, si nosotros pensamos en un creador, no va a ser hecho de nada de lo que pueda verse o existir en el universo. No va a estar ni siquiera ¿cómo decirlo? Su naturaleza dentro de este espacio-tiempo. Sabemos que Dios pues, es dueño de todo, Él puede ver tanto el inicio, el final, como algo muy pequeño, porque pues, para Él el tiempo es diferente. Entonces, la explicación para la existencia del universo se encuentra únicamente en los seres no contingentes. ¿Qué ejemplo les di ahorita? Los números. ¿Y cuál? Y Dios. Los números pues no pueden crear nada por sí mismos. Digamos que pues, un 3 no creó el universo. Bueno. Y pues la opción más lógica es que Dios, o como lo dicen algunos académicos, una fuerza o ese algo que estuvo allí al inicio del universo, algo no creado que pauta los ajustes para la materia creada. ¿Sí? Nosotros, por nuestra fe, ya conocemos qué es esa fuerza. Ahora sí, vamos a ver el videíto, por favor. Es más o menos lo que expliqué al último, pero con dibujitos, para que si queda un poquito de duda, se aclare más. Vivimos en un universo increíble. Vivimos en un universo
Vivimos en un universo increíble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe? ¿Por qué existe algo en lo absoluto? Gottfried Leibniz escribió: la primera pregunta que debería hacerse correctamente es: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Él, él llegó a la conclusión de que la explicación se encuentra en Dios. Pero, ¿es eso razonable? Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. El universo existe. Partiendo de esas premisas, se deduce lógicamente que la explicación para la existencia del universo es Dios. La lógica de este argumento es irrefutable. Si las tres premisas son verdaderas, la conclusión es inevitable. Pero, ¿son ellas más plausiblemente verdaderas que falsas? La tercera premisa es innegable para todo aquel que esté buscando la verdad. Pero, ¿qué podemos decir de la primera premisa? ¿Por qué no decir el universo simplemente está ahí y punto? No hay necesidad de ninguna explicación. Fin de la discusión. Pues imagina que tú y un amigo estén de caminata en el bosque y se encuentren una esfera brillosa en el suelo. Naturalmente te preguntarías cómo fue que llegó a estar allí. ¿Encontrarías algo extraño que tu amigo te dijera? No hay ninguna razón o explicación del por qué está ahí. Deja de preguntártelo. Eso solo está ahí. Y si la esfera fuese más grande, todavía requeriría una explicación. De hecho, si la esfera fuese del tamaño del universo, el cambio de su tamaño no eliminaría la necesidad de una explicación. De hecho, la curiosidad sobre la existencia del universo parece científica e intuitiva. Alguien podría decir: si todo lo que existe necesita una explicación, ¿qué hay de Dios? ¿No necesita Él una explicación? Y si Dios no necesita una explicación, entonces, ¿por qué el universo necesita una explicación? Para responder a ello, Leibniz hace una distinción clave entre las cosas que existen necesariamente y las cosas que existen contingentemente. Las cosas que existen necesariamente existen por necesidad de su propia naturaleza. Es imposible para ellas no existir. Muchos matemáticos creen que los objetos abstractos, como los números y los conjuntos, existen de esta forma. No hay otra cosa que cause que ellos existan. Simplemente existen por necesidad de su propia naturaleza. Las cosas que existen contingentemente existen porque fueron causadas por algo más. Muchas de las cosas con las que estamos familiarizados existen contingentemente. Estas no tienen que existir, simplemente existen porque algo más causó su existencia. Si tu mamá y tu papá nunca se hubieran conocido, tú no existirías. No hay razón para pensar que el mundo a nuestro alrededor tenía que existir. Si el universo se hubiera desarrollado de manera diferente, es posible que no existieran las estrellas ni los planetas. Es lógicamente posible que el universo entero pudiera no haber existido. Este no existe necesariamente, sino contingentemente. Si el universo pudo no haber existido, ¿por qué existe? La única explicación adecuada para la existencia de un universo contingente es que su existencia dependa de un ser no contingente, de algo que no pueda no existir debido a la necesidad de su propia naturaleza.
que dependa de un ser que exista independientemente de todo, algo o alguien que la no existencia le resulta imposible. Así que, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o debido a una causa externa. Pero, ¿qué podemos decir de nuestra segunda premisa? ¿Es razonable llamar a la explicación del universo Dios? Pues, ¿qué es el universo? Es toda la realidad del espacio-tiempo, incluyendo toda la materia y la energía. Se deduce que si el universo tiene una causa para su existencia, esa causa no puede formar parte del universo. No debe ser ni física ni material. Debe estar más allá del espacio-tiempo. La lista de entidades que posiblemente podrían encajar en esa descripción es demasiado corta, y los objetos abstractos no pueden causar nada. El argumento de la contingencia de Leibniz muestra que la explicación para la existencia del universo se puede encontrar únicamente en la existencia de Dios. O si no prefieres utilizar el término Dios, tú pudieras simplemente llamarlo el ser extremadamente poderoso, no causado, necesariamente existente, no contingente, no físico, inmaterial, eterno, que creó el universo entero y todo en él. El mundo como que les cae gordo. Y pues me generaba hipótesis. Decía, no, pues a lo mejor son riquillos, han de tener todo bien solucionado. Su único problema es comer y dormir y cosas así. Y después conducía al experimento. Pues me acercaba y pues veía pues qué onda, qué pasaba. Veía si tenían dinero y cosas así. Hacía conclusiones y yo mismo me reportaba por los resultados. No, pues no. Tienen los zapatos más feos que yo, cosas así, pues. Y así seguía refinando hasta que llegué a la conclusión, a la teoría final, que es Primera de Juan 1:9. ¿Me ayudan, por favor? Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí me di cuenta del resultado final, que todo está en torno en Dios, en cómo Él nos ha limpiado de nuestros pecados, en cómo Cristo nos ama, cómo nos amó, murió por nosotros, dio la vida, volvió de la muerte y tenemos la promesa de que Él regresará. Entonces, ¿cómo demostramos la existencia de Dios? Por medio de nuestra propia vida. Somos la evidencia de la existencia de Dios en la tierra. Veamos en Romanos 8:9, se los voy a leer así bien parafraseado. No, de hecho creo que está bien. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, la revelación de la evidencia de que Dios actúa en nosotros, de la existencia. Dios les bendiga. Muchas gracias. Encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús,
fue el que me salvó. Tu gracia. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor, la roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor, la roca de mi refugio eres tú, Jesús. Encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración, mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor, la roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor, la roca de mi refugio eres tú, Jesús. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor, la roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación,